Qué pena, casi siempre me pasa. Entonces, pues los dejo con nuestra instructora invitada, Gina Rossi, para que les dé a ustedes la sesión. Les pido que por favor aprovechen todo este conocimiento que ella tiene, le hagan preguntas, porque como ya les dije, ella ya ha sido instructora de multimedia y ahorita ella es una experta fotógrafa y nos está hablando desde Canadá. Entonces, Gina, queda con el escenario. Gracias, Gloria, gracias por esa introducción. Buenas noches a todos. Bueno, de estas en pantalla pueden ver mis redes sociales. Ahí me faltó una que es @ginagoru, que es donde estoy poniendo mis landscape, la fotografía de paisajes. Y como decía Gloria, bueno, yo tengo mi... un momento, me tengo que concentrar en español, lo siento. Eh, mis estudios son en cine. Yo estudié cine y fotografía y me especialicé en cine, lo mismo, o sea, mi estudio general es medios audiovisuales, pero me especialicé en el área de cine y fotografía. Tengo una especialización en marketing digital y tengo una maestría en comunicación y medios de la Universidad Nacional. Estuve trabajando en el SENA casi por 10 años en diferentes sedes, siendo instructora multimedia en todas las diferentes sedes del SENA, tanto en Bogotá como en otras partes de Colombia. En estos momentos a lo que me estoy dedicando más que todo es a la fotografía de retrato. Pueden verla en mi sitio web y de vez en cuando estoy siguiendo con la fotografía de paisaje para poder seguir desempeñándome en esta área. Porque aquí en esta sesión es Gloria, ¿me recuerdas el nombre de la sesión? Se me fue. El lenguaje cinematográfico. Ok, Captura con un propósito. ok, gracias. Captura con un propósito, bueno, lenguaje cinematográfico. ¿Por qué hablamos desde la fotografía? Como ustedes saben, el cine nace como una unión de fotografías. Son 24 fotografías por segundo para empezar a contar una historia. Para el video se hacen 30 fotografías por segundo y esto le da la sensación al espectador que existe el movimiento. Me podría decir que el cine es una mentira porque lo que nosotros vemos en el video o en la grabación de videos celulares no es el movimiento en sí, sino es un engaño a nuestros ojos eso se llama efecto ritterliano, donde unimos 30 fotografías o 24 según la cantidad, según el medio y lo que queramos mostrar, y el ojo une las imágenes para dar la ilusión de movimiento. Por eso la construcción de un video o una historia se hace desde una fotografía fija. Y de ahí la importancia de pensar en imágenes y en contar los relatos a partir de una imagen. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es pensar en planos cinematográficos. El cine se basa en la construcción de la construcción de un lenguaje que nace desde las películas de cine mudo y empieza a evolucionar gracias a que las cámaras se hacen más livianas y el camarógrafo o la camarógrafa pueden moverse y empezar a narrar desde otros puntos de vista. Y ahorita vemos la evolución que se está dando con la forma de contar historias que se está haciendo con el celular y los nuevos medios sociales que son TikTok y Instagram. Más que todo TikTok está entrando bastante fuerte con el medio del video y muchos de ustedes que utilizan multimedia, que estudian multimedia, seguramente se van a desarrollar o desempeñar sus funciones en campos de marketing digital o construcción de videos para empresas o desarrollo de sitios web o apps. Tenemos que empezar a pensar más en lo que se está moviendo en el mercado, que es este tipo de cine. Un lenguaje ya vertical está evolucionando hacia este lado, sin dejar al lado pues YouTube y esto, pero en dónde se están moviendo las influencias. ¿Qué es el lenguaje cinematográfico? Entonces, como estábamos hablando, el lenguaje cinematográfico va a ser cualquier elemento de composición audiovisual fotográfica para transmitir una idea. Lo importante siempre que hacemos un video
es pensar en transmitir una idea. ¿Qué tenemos para decirle al que nos ve que es interesante para que nos vea? O sea, cuando nosotros vemos algo que ustedes están en el celular y empiezan a hacer scroll, ustedes se detienen en algunos videos porque hay una idea, hay algo que la persona nos está diciendo, ya sea humor, drama, hasta los videos de gaticos tienen algo que comentar, una idea para conectar con el espectador. Entonces el lenguaje cinematográfico va a ser todo aquello que nosotros empleemos para transmitir esa idea. Entre estos elementos se van a encontrar lo que es el encuadre, vamos a ir explicando uno a uno de sus elementos, el ángulo de encuadre o cámara, los planos cinematográficos, que ya es un lenguaje universal con el que todos crecimos y aunque no los identificamos plenamente cuando los vemos en estos momentos, a medida que los vamos conociendo, ya ustedes van a ver cómo su lectura hacia una película o una serie televisiva, Netflix, va a empezar a cambiar según se empiecen a identificar más estos elementos. El punto de vista, un ritmo audiovisual y movimientos de cámara. El ritmo audiovisual, bueno, ya les voy a seguir mostrando, pero después pareció como el ritmo musical, pero pues como lo dice la unión de las palabras con imágenes. Y los movimientos de cámara, lo que les venía diciendo, pues la libertad que nos está dando, que cada vez las cámaras son más pequeñas, son cámaras de bolsillo y que se desarrolla cuando cuando el cine evoluciona y se crean las primeras cámaras en los trípodes. Al principio del cine las cámaras eran gigantes, estáticas, nadie las podía mover y por eso vemos las películas de Lumière y otras, y los de los hermanos Lumière y Griffin y Edison y otros cineastas totalmente planos generales estáticos, porque era la forma en que se hacía cine y esto ha ido evolucionando. Toda la tecnología ha hecho, cada vez que sale una nueva tecnología, hace que el cine, la televisión o cualquier formato audiovisual evolucione, pero siempre se va a mantener el mismo principio que es transmitir una idea por medio de unos elementos. ¿Qué es el espacio cinematográfico? El espacio cinematográfico es lo que vamos a ver en pantalla, el encuadre, lo que le vamos a mostrar al espectador. Quiero que cuando escuchemos a lo que es en este lado, pues estamos diciendo el lenguaje cinematográfico, pero quiero que tengamos presentes que va a ser todo lo que nosotros vemos, todos los videos que nosotros vemos. O sea, no solo va a ser aquellos videos que nosotros vamos a ver aquellas películas en una sala de cine sentados o frente a nuestro televisor, sino va a ser cuando ustedes estén mirando TikTok, cuando estén mirando Instagram, algún video en Facebook, van a ser todos estos medios en que se nos transmiten ideas por medio de imágenes en movimiento. Entonces, lo que aparece en la pantalla se va a denominar el encuadre. Entonces, por eso les pongo estas imágenes, solo lo que se ven en ese pedacito es el encuadre. Lo que está por alrededor que nosotros nos vemos se va a llamar se va a llamar fuera de campo. Cada una de esas imágenes, lo que hay en el encuadre es lo que nosotros queremos comunicar al que ve y le vamos a dar pistas de dónde se encuentra a medida que vamos a mezclar esos encuadres. Estos encuadres se van a reforzar o van a transmitir unas ideas para nosotros de forma más fuerte o creativa según donde pongamos nuestra cámara. Esto es lo que vamos a encontrar como el ángulo de cámara, lo que se conoce así. Es la posición en que ponemos la cámara para contar la historia, para lograr una sensación narrativa, como lo dice. Entonces, por ejemplo, esta fotografía que ustedes están observando, la cámara no está a la altura de los ojos no está en una altura normal donde podríamos ver la imagen. ¿Por qué? Porque se quiere hacer énfasis en la postura de la bailarina y darle más movimiento. Entonces, todos estos elementos van a influir en narrar. Siempre donde yo ponga mi cámara va a cambiar lo que se ve, el punto de vista. Y esto, el ángulo, encuadre, la posición que decimos poner la cámara, recibe diferentes nombres. Si tienen preguntas, se la pueden poner en el chat. Creo que, esperen y abro el chat. No me abre el chat. Bueno, Gloria, me dices porfa si tiene preguntas porque no, cuando lo tengo en pantalla completa, no me deja ver el chat.
Tenemos la exposición Pues de la... aquí David, perdón, ¿Sí? David dice que no se escucha, pero yo escucho bien. Ok. David, revisa tu micrófono, tu sonido, por favor, porque si alguien más tiene el problema, pues puede ser problema mío, le puedo poner más volumen, pero revisa tu configuración. Ya están diciendo que escuchan bien, pero no hay preguntas. Listo. Bien. Ok. O si Tenemos... tienen preguntas, perdón, Gina, que también levanten la mano. Listo. Sí, que levanten la mano. Pueden ir haciendo preguntas a medida que voy hablando, no hay problema por eso, y así las vamos desarrollando a medida que estoy diciendo el tema. Listo, tenemos el ángulo encuadre de cámara. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo sabemos qué ángulo tenemos? Aquí, como nos muestra en el gráfico, vamos a tener diferentes ángulos de cámara según la posición en que pongamos la cámara. Entonces vamos a tener, cuando la cámara está en la parte de arriba del sujeto, se va a decir que es una posición cenital. Y ahorita les voy a mostrar con ejemplos para que veamos qué nos va a transmitir cada una de estas posiciones de cámara. Y estas posiciones siempre también van a afectar a lo que es el ritmo narrativo. Estos siempre van a estar, es un conjunto de elementos. Cada uno de esos elementos que les digo tiene que usarse en conjunto, o si no, no va a transmitir nada. Simplemente va a ser algo algo ahí puesto en la pantalla. O sea, si no se piensa, pues el espectador tampoco va a sentir que está transmitiendo algo. Tenemos el picado, que como ustedes pueden observar, acá en esta parte, observemos, cenital está totalmente superior al sujeto, picado está por arriba del ángulo normal. El ángulo normal sería esto cuando la cámara se pone al mismo ángulo del sujeto, horizontal. Tenemos picado, va a ser con un ángulo en todo lo que afecte el ángulo que sea de 45 grados hacia la parte superior del sujeto. Observen acá todo este ángulo acá, 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 todo esto se va a identificar como un ángulo, como un picado. El normal, que va a ser a la altura, realmente aquí sería a la altura de los ojos del sujeto, o sea, la cámara totalmente horizontal. Y contrapicado, que empieza a ir a un ángulo de menos 45 grados. Y vamos a hacer toda la cámara que se encuentre desde de la parte inferior del sujeto, 90 grados, aquí inferior del sujeto, y toda la parte que se encuentre la parte inferior del sujeto en este ángulo va a ser un contrapicado. Estos son los ángulos de cámara. Los más utilizados, realmente todo lo que ustedes ven siempre se va a mover dentro de este escenario, que es el escenario del sujeto, y la posición de la cámara frente al sujeto. Siempre se va a hacer, siempre que se habla en lenguaje audiovisual, se hace referencia a un sujeto que aparece en pantalla. Este sujeto puede ser una persona, animal o cosa. Si está una persona, va a ser se habla con respecto a la persona. Si es una serie de animales, con respecto al animal. Y si están usando objetos, con respecto al objeto que estén contando. Desde ahí se parte la posición del ángulo de cámara. Aquí de menos 45 grados, cuando es un contrapicado, nadir, y 45 grados, un picado, siempre sobre el sujeto. Entonces, una posición Y en X es cómo se manejan estos ángulos de cámara. Ok. ¿Cómo borro ahora? ¿Por qué me quedo ahí? Listo. Listo. Aquí hay unos ejemplos con una fotografía, cómo podría ser ya un retrato, una imagen ya con un objeto para que nos quede un poquito más claro a qué se refieren los ángulos de cámara. Entonces, lo que les acabo de decir es la posición en la que ustedes fotografían o graban en el eje X y en el eje Y. Se habla de grados. Tenemos cenital, que va a ser totalmente, eso es una cenital o nadir, totalmente desde la posición acá superior, picado. Observen acá.
todo referente al pocillo, estamos todavía aquí a un elemento picado, la cámara está mirando abajo hacia el sujeto normal y el elemento nadir, que ya va a ser de la parte inferior del sujeto, totalmente desde abajo, 180 grados. Ok. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Esto aplica solo para las cámaras o también la cámara cuando, pues con los celulares ahora son tan avanzados, también se aplica para ahí o solo las cámaras? Se aplica para todos los elementos, o sea, todas las herramientas que nos permitan grabar un video. Dígase celular, cámara GoPro, cámara de fotografía, cámara de cine o cámara de video. Las cámaras a la final son solo un medio. O sea, Ya. pero el lenguaje sigue siendo el mismo para todos. Perfecto, profe. Y ahorita, pues más adelante, cuando nos pueda recomendar una cámara pues, básica, no tan costosa, según tu experiencia. Gracias. Ok, gracias por tu pregunta. Un Continuemos. gusto, profe. Gracias. Listo. Hay un elemento, un ángulo que no es o no era tan usado, que fue una novedad cuando apareció, que hace referencia cuando en los diferentes medios usan la cámara, el punto de vista se desarrolla desde un objeto. O sea, ponen la cámara dentro del objeto, mirando a los personajes. Y esto se va a llamar un ángulo objetual. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para hacer como un tipo de cámara voyeurista, hacer que el espectador sienta que está espiando, que es un intruso dentro de la escena y que está observando algo que tal vez no debería saber o no debería observar. Ese es el uso narrativo de este ángulo, de este objetual. Creo que se han visto cuando abren los hornos microondas, que abren las neveras y la cámara está dentro de la nevera mostrando al sujeto, y además genera un gran impacto compositivo y narrativo porque rompe lo que se conoce en los audiovisuales la cuarta pared o en teatro. La cuarta pared es ese elemento donde estamos nosotros, nace desde la concepción del teatro, donde los actores se mueven en tres paredes y la cuarta pared es el espectador, pero es como si el espectador no existiera. Somos esas personas que estamos espiando. La cámara objetual rompe esta cuarta pared porque nos mete dentro de la escena y nos pone como unos espías. Para eso se utiliza este elemento y va a romper la forma en que las personas están mirando la escena, les rompe la monotonía o les da más ritmo para volver a ganar la atención. En estos, más ahora que en estos tiempos donde se nos está acostumbrando, podría decirse, a videos de 15 a 30 segundos, que son los que se mueven en las redes sociales, un video de 1 minuto, la gente ya no lo está viendo. O sea, en la película sí, pero en las redes sociales no podemos crear videos más de 1 minuto para una campaña publicitaria porque la gente los encuentra largos y aburridos. Necesitamos tomar a la mano, al alcance todos estos elementos para poder poner la atención del espectador cada vez más difícil. Porque recuerden cada vez por lo que decía el compañero, con todas estas cámaras celulares, con cámaras súper avanzadas, todo el mundo está haciendo videos, entonces cada vez es más difícil poder captar la atención de ese vasto número de espectadores y además porque se están convirtiendo en unos consumidores, podría decir como cuando se dice de comida rápida, podrían ser videos rápidos, videos no de mucha calidad, pero de rápido contenido, y eso es lo que está cambiando el cerebro del espectador y las nuevas generaciones están creciendo con eso. Y pues es lo que nos tenemos que adaptar a nosotros los creadores de contenido para poder empezar a sobrevivir en este mundo de videos rápidos. No sé si podría ser fax videos, creería yo. Un ángulo de plano subjetivo, aquí vamos a pasar a lo que son los ángulos de cámara. Los ángulos, bueno, aquí ángulo plano, los ángulos de cámara que se hablan desde la visión de que rompen también esto como la cuarta pared que les estaba diciendo,
Y es otro ángulo de plano subjetivo. Este la rompe totalmente porque ¿qué hace? Nos mete en la cabeza del que está en la escena. Es como si nos quiere decir que nosotros podemos entrar en los pensamientos del personaje. Entonces ya no somos parte de la historia, no somos parte del espectador, sino somos parte del personaje. Nos movemos con el personaje y estamos en ese mundo. Vamos un paso más allá de ser unos voyeristas, ahora ser el personaje principal y estar invadiendo su mente. Para eso se usa el ángulo, el plano subjetivo, para decir, usted la cámara, usted está moviendo, usted es el personaje, el que se está moviendo por estas calles, el que está haciendo esto, el que está pensando, muy utilizado en lo que muy visto en los videojuegos. Ustedes ven que cuando ustedes están jugando un videojuego, nosotros somos los personajes, movemos los controles, y nos hace parte, nos crea una experiencia más, nos crea una experiencia más para entrar más en las películas, en los elementos, nos hace sentir más parte de un escenario. Para eso es el plano del ángulo subjetivo, para comunicar este tipo de sentimientos al espectador. Ok, según esos elementos que les mostré, acá en estas observen aquí la ubicación de las cámaras. Entonces tenemos normal, picado, contrapicado, nadir y el sujeto. Vamos a hacer una serie de preguntas chiquitas para ver qué hemos estado, si se nos está un poco claro o está confuso este tema. Entonces, ¿qué tipo de ángulo de cámara es este? Este es de Batman, el Caballero de la Noche. No sé si la han visto. Sí, ese sería un contrapicado. Contrapicado. Este sería un picado. Entonces sería, como dijeron dos compañeros, este es un contrapicado. ¿Por qué es un contrapicado y no es un picado? Entonces, ¿quiénes dieron que es un contrapicado? ¿Por qué es un contrapicado? Porque está desde abajo, o sea, al contrario del picado que está a 45 grados, está la parte de abajo de esos 45 grados, menos 45 grados. Sí, señora, muy bien. Es exactamente, esa es la razón, porque la cámara se ubica en la parte inferior hasta contrario picado, como dice, contrapicado, la cámara de a menos 45 grados del sujeto. ¿Qué sensación me va a transmitir esta o por qué se construye este lenguaje? Este es ángulo contrapicado, porque me está mostrando que este elemento, este personaje que sale en pantalla es poderoso. Este nace desde la mirada. Si ustedes observan cuando un niño mira a los padres o mira a los adultos, los está viendo desde una posición abajo, una posición inferior de no poder porque está contra alguien mayor. Es esa sensación que se quiere transmitir. Cuando vemos a alguien más de nosotros, cuando está arriba, es una sensación de poder. Por eso se utiliza este ángulo, se utiliza para marcar relaciones de poder en la pantalla. Se usa muchísimo para los superhéroes, en todas las películas de superhéroes lo usan muchísimo, y para mostrar jerarquías. Entonces, no sé si se han visto Harry Potter, tengo referencias de películas bastante antiguas ya, pero son esas sensaciones cuando están describiendo los personajes, empiezan a jugar con la altura del personaje. Esto siempre, si queremos también mostrar, por ejemplo, queremos hacer una fotografía de retrato para un gerente, una empresa, estos ángulos también van a, según cómo el gerente se quiere mostrar a las personas alrededor, a sus subalternos. Entonces, todo esto va a empezar a contar, siempre va a dar esa lectura, porque los vamos a ver más arriba, por eso es que se utilizan estos ángulos contrapicados. Y estos también ayudan a desarrollar un personaje dentro de una historia. Podemos observar, algún día en el ejercicio observan una película y miren cómo los personajes va a ir creciendo o va a ir cambiando, si es una buena película, según los ángulos de cámara. Puede empezar siempre un personaje contrapicado que es poderoso y a medida que va haciendo que va teniendo unos problemas emocionales y va empezando a desarrollar un personaje, los ángulos de cámara van a ir mostrando cómo su mundo empieza a cambiar, entonces van a ser más picados y van a empezar a oprimir a los personajes o viceversa. Esta es una forma de mostrar, siempre estos se piensan para mostrar una evolución dentro de la película. Entonces el siguiente
Este sería, ¿qué tipo de ángulo de cámara? ¿Cenital o picado? Cenital. Ok. ¿Quién más? Aquí puede ver el chat, picado. Ok, sí señora. Muy bien, cenital o picado. Hay que le hace, hay más que todo sí cenital porque está totalmente superior. Esta es un screenshot de Moana y observen aquí es cuando Moana está mirando la grandeza del océano. Esta es una buena película para ver todos esos cambios de usos de cámara, de ángulo de cámara. Las películas de animación bien hechas son muy buenas para hacer estas lecturas porque nos va a ir mostrando la evolución de los personajes muy pensada. En la animación hay que pensar muchísimo esto porque después elementos que se hacen con computador o dibujo, entonces cada uno de esos elementos se piensa, creería yo más. En este picado es la hora en que ella está recibiendo el llamado a la aventura, entonces por eso la grandeza se le está abriendo hacia sus ojos y la vemos pequeñita, no solo por ser una niña, sino porque está a punto de descubrir todo el mundo. Por eso se utiliza el picado para mostrar que una persona es muy pequeña, que tiene un mundo muy grande a su alrededor, que no tiene poder. Este es el elemento, para eso estamos picados cuando queremos mostrar eso. Uno de los elementos que parece un poco contradictorio cuando estábamos hablando desde el principio de lo que son las redes sociales, es que muchas personas utilizan este ángulo de cámara para hacerse retratos. Y pues algo que influye es eso. Cuando se hace el retrato como un picado, se está mostrando ese elemento, se pone la persona ella misma, se está poniendo desde un ángulo de cámara que no tiene, que le quita el poder, la está haciendo ver más pequeña y pues siempre hay que pensar eso a la hora de comunicar, más si es cuando estamos construyendo nuestra marca personal. Entonces, este ángulo de cámara picado. Continuemos. ¿Cuál sería? ¿Cenital? Cenital, señora. Cenital. Sí, señora. Cenital. Muy bien, sí. Cenital, entonces todos están de acuerdo que es un ángulo cenital, en el chat también. Este ángulo cenital refuerza más lo que se había dicho del picado. Esta es una escena de la película Requiem por un sueño. Si no se la han visto, se los recomiendo. Este es uno de los momentos en que ellos van a empezar en el declive en la historia. Empiezan a marcar este cenital, están totalmente drogados y la historia va a empezar a girar para mostrar a los personajes en su agonía hasta que los muestren en su ruina total. Ahí empiezan a marcar estos elementos. Es el mundo, se les está viniendo encima y es la forma en que se empieza a mostrar con el cenital. Otro elemento que también se construye el cenital es lo mismo, es otra forma de leerlo, sería, mejor dicho, es la mirada de la persona, del ser superior, sea cualquiera Dios o cualquier elemento que tengan creencia, es esta mirada del ser todopoderoso sobre unos sujetos sin ningún tipo de poder en la escena, que van a perder toda esperanza, van a perder todo elemento, entonces está la mirada del todopoderoso que va a oprimir. Para eso se utiliza mucho el ángulo cenital. Y aquí tenemos otra vez Batman, que es una buena referencia, que las películas de Batman manejan muy bien los planos cinematográficos. ¿Qué ángulo sería este? Nadir. Contrapicado. Nadir. Nadir, sí señores. Podría haber contrapicado, pero recuerden que la cámara tiene que estar entre el ángulo de los 45 grados, pero ya cuando está totalmente debajo del sujeto, va a representar un ángulo nadir. Nadir, como es el opuesto al ángulo cenital, entonces, ¿qué quiere decir este? Ya la que está ahí es la persona que está cayendo, es ese Dios que está cayendo sobre nosotros, es el ser todopoderoso. Antes, nosotros éramos el ser todopoderoso que miraba a los sujetos que están en punto de destruirse. Ahora es este ser todopoderoso que cae sobre nosotros y está mostrando su magnificencia hacia lo que se diría, pues en este caso son los villanos, pero pues no lo está mostrando hacia el espectador. Siempre está metiendo al espectador en su juego. Por eso se utilizan estos. El nadir también es muy usado, casi todo es nadir y son usados en películas de superhéroes porque siempre es
el superhéroe en su máximo, pues superhéroe es todo el sujeto que puede hacer todo lo que el resto de humanos no podemos. Una buena serie que pueden observar esto es cómo se juega con estos ángulos y cómo se hace la forma de humor, es la de los, se me fue el nombre ahorita, que son, bueno, es una serie de antihéroes. No sé si alguien la ha escuchado. No, bueno, voy a pensar. Umbrella Academy. No, es una, The Voice, es The Voice. Ahí se juega muchísimo acerca con estos planos, haciendo como la burla de la construcción de estos planos en la construcción de los superhéroes, pero se sigue manteniendo el mismo discurso. ¿Para qué? ¿De qué sirve este ejemplo? Es para saber que estas reglas están ahí, pero es de nosotros decidir qué discursos o qué idea vamos a transmitir y queremos transmitir. Es importante saber cómo se usan y cómo las vamos a usar en nuestro discurso. Por el final, cuando hacemos una obra audiovisual, es nuestro discurso, es como escribir un cuento, nosotros elegimos las palabras. ¿Qué tipo de ángulo de cámara es este? Ángulo de plano subjetivo. Focal corta, focal larga, son en los tipos de lente. No hace parte de los tipos de planos, sino son tipos de lente que también hacen parte de este discurso, porque según eso va a transmitir una sensación diferente de lectura al espectador. Pero es un elemento mucho más, un poco más complejo, empezar a entrar a tipos de lente. ¿Qué tipo de encuadre de plano es este? ¿Plano americano? Listo. Entonces, acá plano medio, dice Luz Elena. Plano conjunto, dice Eder. Plano americano, Ivonne. Aquí, ¿cómo hacemos? Aquí se va a generar esa duda de ¿cómo hacemos para leer qué tipo de plano es este? Porque aquí tenemos dos planos mezclados. Pero cuando ustedes hagan un guión técnico para cine, o para televisión o video, bueno, me refiero a un guión audiovisual, mejor dicho, ¿cómo se leen los elementos? Se leen según la ubicación de los sujetos en la pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir esta ubicación? Siempre el sujeto que esté más cerca a cámara, en este caso es ella, que no me acuerdo el nombre, Mantis, creo. El sujeto que esté más cerca a cámara va a ser el que me va a marcar el plano. En este caso, ella me está trabajando un plano medio. Y este se conoce como un elemento en primer término. Ella va a ser siempre el elemento. Me queda horrible porque estoy haciendo con el mouse esa letra. No conecté la tabla, entonces queda un poco chistosa esa letra. Pero bueno, en primer término es el sujeto que me está cerca a la cámara. En este caso, Mantis. Ella siempre me va a marcar qué tipo de plano es. Y es un plano medio. Dice que entonces aquí, por eso es que se presenta la confusión que podría ser un plano americano, porque vemos a Iron Man que nos está mostrando este elemento, pero él está a segundo término, en este caso se llama segundo término, está más lejos, entonces para hablar, cuando se habla de guión y se describe este tipo de planos, se dice plano medio de Mantis a primer término, mientras el resto de los integrantes se escribe en el guión, Iron Man, Spider-Man y los otros dos se van a encontrar en segundo término en un plano americano. Ahí se hace la descripción en cuando uno construye los guiones, pero para la lectura en este caso diríamos que es un plano medio. Entonces, no sé si es un poco confuso o se entiende o he sido clara con esa lectura. ¿Ha sido clara? Gracias. Listo. Sigamos, contanos. ¿Qué tipo de plano es este? Primer plano. Primerísimo primer plano. Ok, entonces en este, como he dicho, el primero es primer plano. ¿Por qué no es un primerísimo primer plano? Porque no estoy enfocando exactamente se me fue otra vez, a un elemento, una parte cerrada. ¿Por qué se pensaría que es un primerísimo primer plano? Porque estoy cortando parte de la cara, pero sigo viendo
ojos, nariz y boca. Por eso me va a seguir marcando como un primer plano de Thanos. Si solo viera los ojos y la nariz, ya sería un primerísimo plano. Si solo viera la boca, también sería un primerísimo primer plano. Pero sigo viendo este conjunto, lo que son los ojos, la nariz y la boca, lo que me va a seguir diciendo que esto es un primer plano. Este es súper claro. ¿Qué tipo de encuadre es este? Plano americano. Sí, señoras, señoras. Este es el plano americano, es el ejemplo típico. Las pistolas, el vaquero, el oeste, plano americano, súper clarísimo. Muy bien. Como se utiliza pues para este tipo de películas o para lo que se conocía, también fue muy popular en lo que se conoció el cine de espagueti, que era lo que se conocía, se le llamaba las películas italianas, como se le conoció pues en Estados Unidos a las películas italianas. Un poco racista la vaina, pero así son, así pues eran en ese tiempo. Entonces por eso conocían películas espagueti. Tenemos a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué tipo de plano es este? ¿Encuadre de plano es? Plano general, sí señores. Tenemos este plano general, podría ser un plano general, un plano de ubicación, un plano donde nos está mostrando en qué se va a desarrollar la escena, está a punto de la película y nos está mostrando pues las fuerzas. Y eso es todo en cuanto a la parte de lo que es el lenguaje y la construcción de audiovisuales. Estos elementos se aplican en cualquier medio. Recuerden que el medio solo es una excusa para la narrativa. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a observar en lo que les he dicho en las redes sociales, los videos, hay muchos videos ahora que enseñan cómo hacer un video profesional solo con el celular. O sea, cogen un celular cualquiera y graban, pero entonces empiezan a utilizar diferentes tipos de ángulos. Esto es lo que todo el mundo dice como, oh, wow, es maravilloso. No, ellos simplemente están usando los ángulos, o sea, es gente que sabe este lenguaje y empiezan a manejar diferentes ángulos y a poner elementos entre la imagen y el que lo ve para construir la historia y hacerla más impactante. Independiente de si tienen una cámara de 10 millones de pesos a un celular de 1 millón o menos de 500,000. Inclusive hay Samsung de 500,000 pesos que sirven muy bien para grabar. Entonces, por eso no hay excusa a la hora de empezar a narrar estas historias. Simplemente es empezar a lo más importante y pues lo más difícil siempre va a ser es tener una idea que comunicar. Entonces, eso era lo que me preguntabas acerca de las cámaras. Siempre es acerca de para qué vas a comprar la cámara, a qué va enfocado, a cine, a hacer video o a hacer fotografía. Y si va a ser la construcción, pues si la fotografía de toma profesional, si va a ser para imprimir o si va a ser una cámara para publicar en redes sociales. Esto siempre va a afectar pues lo que, según el elemento, la cámara que compres. O que quieras saber. Una buena cámara siempre se va a mirar, una cámara se mira en qué tipo de lente, si es buena para condiciones de baja luz, que es importantísimo. Si no tengo las luces, pues necesito comprar una cámara que me reaccione a una buena luz. Y qué tipo, aunque se mira, pero no es tan importante, son los megapíxeles. Y el sensor de la cámara, porque tenemos es que eso, el tipo de cámaras, pues es un capítulo aparte, porque nos tenemos que saber mucho en cuanto a la definición, las técnicas de la cámara y según las imágenes que queramos obtener y para qué. Según el medio de salida, varían la compra pues del elemento. Igual si haces buenas fotos con un celular, pues las haces con una cámara profesional. Profe, yo tengo una duda. Dime. Primero, ¿qué cámara usas tú? Yo tengo una Canon EOS R. Esto, para ti, con tu experiencia, ¿es mejor una Nikon o Canon para fotografías o eso depende pues del fotógrafo? Depende del fotógrafo. Yo nunca he sido muy amiga de las Nikon porque me parece que son cámaras costosas que no ofrecen, o sea, no ofrecen una diferencia muy grande por el valor de venta que tienen.
Entonces, Yo, nunca. por ejemplo, tengo una Nikon 7200, tengo un lente 18-140, no sé si me recomendarías, si de pronto hay uno mejor como para tomar fotografías o crees que con ese lente la cámara al menos están bien. Para empezar ya está bien, pero siempre es aconsejable que tengas lentes do menor, que no sean un zoom tan variable, tan largo, porque el lente cuando es zoom, que el lente me dices que es de 18, ¿qué? Exactamente cuál me dijiste que es el número de lente, el tipo de lente. Perdón, profe, ¿cómo la pregunta? ¿Cuál es el tipo de lente que tiene tu cámara? Ya te digo, perdón, 18-140. Ok, de 18 a 140 es un ángulo muy grande porque eso es es un angular y lo lleva hasta un teleobjetivo, que es este tipo de lente. Es muy grande no va a tener muy buena calidad porque entre más ángulo, más zoom tiene, más ángulo, más diferentes cantidades de lentes hay, pierde mayor calidad porque está haciendo una mezcla de lentes en el mismo. Entonces lo mejor, depende de la fotografía, por ejemplo, si quieres una fotografía empezar con fotografía de paisajes, te podría recomendar un lente por ahí de 18 a 35. Y si quieres una fotografía de retrato, lo mejor es que utilices un lente fijo de 50 milímetros, es lo mejor, o 35 milímetros para el lente fijo. O si no tienes, pues hasta ahora estás empezando y si no quieres, porque esos lentes son lentes costosos, puedes utilizar un lente de 35 a 50 para fotografía de retrato por empezando. Ya si quieres pues de pájaros y de esto, ya te recomiendo teleobjetivos de 80 hacia adelante, pero nunca que sean tan largos el zoom porque ese tipo de lentes pues va en contra de la calidad de la imagen que obtienes final. Ok, profe. Profe, otra cosita, ¿tú qué tienes en cuenta al momento de tomar, por ejemplo, una fotografía de algún consejito que de pronto me tenga por ahí? Primero, pues, ¿qué quieres? Mira el paisaje que quieres mostrar, o sea, no simplemente es, antes de, como decía, se me fue el nombre de Breton, siempre pues la fotografía se construye en la mente antes que en el dispositivo, o sea, el dispositivo es solo una herramienta. Tienes que mirar que lo que estás viendo sea interesante para capturarlo y siempre varía el ángulo de tu cámara. No lo tomes en ángulo normal cuando no es de retrato. Recuerden que eso es cuando no es de retrato. Varía el ángulo de tu cámara para mostrarle a la gente elementos que no han visto o puede ser un ángulo normal, pero pon un elemento que rompa la monotonía de la imagen. Por ejemplo, no sé, algo esto ya va a ser de composición y ustedes lo van a ver más adelante en cuanto a cuando empecen en los elementos de composición y diseño, siempre tiene que haber un sujeto que genere contraste, que rompa la monotonía para que el espectador se detenga a ver la foto. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Si tienen más preguntas. Bueno, aquí hay una de profe, ¿recomiendas el fundido a negro para mostrar tiempos? Si es un video largo, sí lo pueden utilizar. O sea, si es un video de 3, 4 minutos, 5 minutos o una película, sí. Cuando sean videos para social media, no, porque pierden la atención del espectador, porque en social media, si un video se va a negro, el espectador concluye que se acabó el video y pasa a otro. Entonces, depende para el medio que lo van a utilizar. En cuanto a una película, sí puede hacer una lectura de tiempo, pero hay formas más creativas de hacer un paso de tiempo, como es el cambio de las estaciones, el cambio de un objeto que se deteriora, un vaso que está lleno y se muestra después vacío. La gente ya entiende que hubo un paso de tiempo. Para esto de paso de tiempos que estás preguntando, son buenísimas las películas japonesas. Te lo recomiendo porque ellos manejan de forma increíble el paso del tiempo. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, Gloria, tú explicas la actividad, ¿cierto? Sí, toca hacer un resumen. Ok. Gina, bueno, estimados aprendices, el lunes 22, la instructora Gina nos va a acompañar
Entonces, ¿cuál es el objetivo de que ustedes, de esta sesión y de la sesión del lunes? Ustedes tienen que crear un sonoviso, como dice en la guía, de mínimo 10 fotografías, máximo 15, donde cuenten una historia. Entonces cuenten una historia, algo de, es individual la evidencia, cuentan una historia, algo que ustedes quieran contarnos a nosotros y que tengan coherencia con cada una de las fotografías que ustedes tomen o de las capturas que se hagan y que utilicen diferentes planos. No vayan a utilizar siempre el plano general o cogen a veces solo 3 planos y con ese desarrollan la historia. No, ojalá sea enriquecida con muchos planos, con varios planos. De las 10 fotografías, de las 10 a las 15 fotografías, utilicen varios planos. Para con eso, así nosotros podemos verificar que ustedes efectivamente aprendieron lo que les está diciendo, lo que se les está orientando aquí en esta sesión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mañana, pasado mañana? Perdón, antes de decirles cuál es el objetivo, entonces esta evidencia no depende del proyecto y es individual, o sea que la pueden subir a partir después del lunes. ¿Por qué? Porque ustedes entre mañana, porque ya hoy está muy tarde, entre mañana, viernes, sábado, domingo, ustedes pueden sacar las fotografías. Como Gina les dijo, lo mejor es que las saquen con el celular de forma horizontal. No vayan a sacar con el celular de forma vertical, sino horizontal. Entonces, ustedes las sacan estos días y el lunes Gina les va a explicar cómo los unan y lo integren esas fotografías en el video, en el Premier. sonoviso, en el sonoviso. ¿Sí? Sí. Sí, y otra cosa, Gloria, que es, piensen una historia, o sea, y las fotografías las tienen que tomar, tienen que ser, no, ya, esto era lo que iba a responder, que Leonardo está diciendo, ¿se pueden usar ya tomadas? No, fotografías nuevas pensadas para la historia. Entonces, Sí. ustedes piensan en una idea y toman fotografías para contar esa idea. Entonces, ¿qué puede ser la idea? O sea, es una idea, no tiene que ser una obra de arte, sino la idea, pero tiene que contar algo. Por ejemplo, no sé, la idea de una persona, un café sobre un escritorio, estoy diciendo cualquier boa, un café sobre un escritorio y cómo ese café, sobre ese escritorio y ese café, cómo va sufriendo con el paso del tiempo, porque cada persona, pasan diferentes seres humanos, humanitos, no seres humanos, y toman un poquito de ese café hasta que el café se desaparece y el café queda solo, abandonado, o cosas así, o alguien lo rega, o sea, algo que cuente, como un pequeño chisme, como esos fragmentos de los... ¿cómo se llaman? La poesía japonesa corta, haiku, haku, no me acuerdo cómo se llaman, pero es eso, contar de una forma, haiku, gracias Andrea, contar de una forma corta una historia y apoyarse con esas imágenes, que no tenga texto, pero sí pueden utilizar música, la música les puede ayudar a narrar. Sí, y fuera eso, importante eso de que no en las fotografías, porque en las fichas de mayo pasó eso, que tenían fotografías y unieron, ¿sí? Y no, es unas fotografías nuevas, preparadas, como dice Gina, para esta historia. Y que tenga coherencia, como cuando uno está contando una historia, hay un principio, hay un final. Por lo general ustedes miran las series, bueno, las películas y eso, cuando se dice la primera fotografía que sale algo como que un plano general de que indica en qué ciudad están, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, si ustedes van a contar algo de su casa, entonces tiene que ser, la primera tiene que ser un plano general de la ubicación, de dónde están, ¿sí? Entonces, para que ustedes cojan y lo hagan de una forma organizada, como si estuvieran contando una historia. Ustedes no cuentan primero el final, después el principio, después la mitad, no. A no ser que sea ya una cosa como que sea hipermedia o transmedia diferente, pero ustedes lo que están contando es una historia con unos sucesos seguidos.
No sé si Gina quiera complementar algo a lo que estoy diciendo. No, sí, lo que estás viendo, sí pueden usar el gato que está preguntando, pues si tu gato te sirve para contar la historia, sí, lo puedes hacer. No puedes usar las capturas de pantalla de un cortometraje que ya existe porque ese cortometraje ya se construyó, sino que tienen que, es mejor dicho, es un reto. Véanlo como un reto, o sea, es un reto para ustedes. Puede ser de cualquier género que ustedes quieran, cómica, de terror, drama, un thriller, puede ser cualquier género que ustedes quieran, pero tiene que hacer algo. O sea, si haces un paseo en bicicleta, algo tiene que pasar. O sea, eso siempre van a hacer los medios, pero tiene que pasar algo, como salí en mi bicicleta, me ladró un perro, empezó a llover, me caí en un lago, algo tiene que contar. Pues sí, es una narración ficticia, mucho mejor que hagan una narración ficticia para que ustedes se fuercen, o sea, no tiene que ser como Dios, no es una obra de arte, pero sí es una forma, o sea, ustedes pueden hacer todo lo que su creatividad les muestre, no pueden usar fotografías de otras personas, no pueden bajar fotografías de internet, porque son ustedes, se están retando a ustedes mismos en contar una historia que impacte y en generar diferentes ángulos. Tampoco es como, no, si usted este ángulo contrapicado, entonces voy a tener menos, no. O voy a usar ángulos totalmente diferentes, pero para tener más puntos, no. Los ángulos los van a utilizar para narrar, o sea, el ángulo de estos elementos lo que tienen que hacer es sumar a su historia, no restarles. Siempre utilicen los elementos para sumar. Entonces, todo eso es como, siéntense, hacen dibujos en una palitos y bolitas, si no saben dibujar tampoco es una forma de ponerse, de no hacerlo, hacen unos dibujos, planean sus fotografías y después una vez que lo tienen los dibujos y eso lo tienen más claro en su mente y saben que funcionan las fotografías, salen, las toman y el lunes las editamos. Un storyboard, sí señora, para que les queden más claro y así puedan ir y empezar a jugar, empezar a mirar los diferentes ángulos, porque si ustedes no tienen storyboard o no escriben su historia y salen simplemente con la cámara a tomar fotografías, no van a transmitir la idea y pues va a verse de esa forma. Entonces, pónganse el reto, es una actividad que no les va a tomar mucho tiempo, pero pues sí necesita que ustedes la planeen, es más tiempo de planeación para contar la historia. Es simplemente para decir eso. Sí, es como todo. Si uno cualquier cosa que va a hacer, primero tiene que hacer un plan porque si deja toda la improvisación, pues no sale con nada. Entonces, es bueno que sigan estos consejos y el lunes ya ustedes tengan las capturas, pero obviamente organicen primero cuál es la idea de lo que quieren contar. Muchas gracias, Gina. No sé si haya más preguntas. Gracias a ti, Gloria, por la invitación. Muy interesante estos espacios. Siempre me parece muy chévere estas sesiones en línea. A lo que más me gustaba del tecnólogo. Sí, y fuera de eso, nos la vamos a seguir invitando para otras cosas. Muchas gracias. Ay, pues revisen ahí mis redes sociales y déjenme en los comentarios. Toda influencer. Dejen los comentarios de lo que piensan. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, Sí, yo, profe. Bueno, sigue. Gracias. ¿Tú hablaste algo de Premiere y otro programa? ¿Cuál es? No, yo solo comenté Premiere, que es el que vamos a ver, pero hay muchísimos programas, inclusive si no tienen Premiere, el lunes les voy a mostrar también hay uno que se llama InShot para celular o Adobe Rush, que también es para celular, donde ustedes pueden editar. Entonces no necesitan, por ahora no necesitan tener un supercomputador para editar, porque también lo pueden hacer desde el celular. Entonces eso también va a ser, es una herramienta y realmente las nuevas aplicaciones de edición para el celular están muy interesantes y uno puede hacer cosas realmente impactantes. Me parece, tiene un desarrollo, realmente es que esto de los medios está moviendo a 1000. O sea, cada día salen y salen cosas para poder hacer más construcción audiovisual. Entonces el lunes a las 3 Gina, para que puedan elegir. Gina, sí, ellos, pues sí, darles Premiere, pero ellos todavía no tienen las licencias. Ah, ok.
Premiere. Entonces, sí, pues darle las 3 opciones, pero poner más énfasis como en las que son en las otras. Creo que Adobe Rush está, voy a revisar a ver si ese, creo que la primera es gratis, que uno lo puede hacer desde el sitio web sin necesidad de tener licencia. Entonces podemos trabajar mejor sobre ese. O miro las otras porque realmente hay muchísimas apps. Es increíble la cantidad de elementos que hay ahora para editar. Profe, muchas gracias. ¿Y el lunes a qué hora nos reuniríamos? A las 6:30. Ya les acabé de enviar el anuncio a los de la ficha de 71, 73, 268. Entre hoy y mañana se les envían a las fichas terminadas en 910 y 911. Instructora, tengo una pregunta sobre los cursos de Adobe. Nosotros nos escribimos y aún no hemos recibido más información. Los de acá. Sí. Tienen que esperar la información en el correo Micena. Sí. Deben estar mirando, en algunos momentos mirar también en el spam, porque a veces se va para el spam. Y hasta donde tengo entendido, las personas que se inscribieron a los cursos de ACA van a recibir la licencia de Adobe por 1 año. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, cualquier cosa, estamos pendientes. Yo también me inscribí a uno y no me ha llegado tampoco la información para renovar la licencia. Para renovar la certificación, perdón. Entonces no han enviado ninguna información, pero estén pendientes en mi correo Micena. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, instructora, muchísimas gracias. No olviden, yo les envié el link de la sesión. Buenas noches, instructora. Yo tengo una pregunta. No sé si es, bueno, mi duda es si el trabajo son solo fotografías, pues obviamente con lo que vimos hoy, o también se pueden hacer videos cortos. No, en este caso es solo fotografía. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Yo tengo otra duda. Los videos los vamos a hacer más adelante. Señor. Para el lunes toca tener listas de 10 a 15 fotos o toca unirlas de algún modo para generar un video. No, solo o tener las solo fotos. tener las fotos listas en el celular. Las o en el fotos de la computador. historia. Sí, y, sí. Y se les va a orientar cómo hacer el video con esas fotos fijas, ¿sí? Con esas capturas. Ok. Igual la evidencia tiene en plazo a entregarla hasta el 24 de febrero. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias a todos, feliz noche y recuerden que van a tener 2 sesiones en línea de esta misma tema para que los miren juntos, a ver qué les faltó en esta, porque por la grabación. Feliz noche. Feliz noche, gracias por asistir, gracias Gloria por invitarme, nos vemos el lunes. Gracias por estar aquí, Gina. Que estén muy bien. Bueno, gracias, profe. Nos vemos Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Gracias, feliz noche. Feliz noche.